Solo un collar roto, un viejo secreto por resolver. Cuando fue llevado a un humilde joyero, la verdad familiar guardada por años salió a la luz. Cómo después de 20 años, una simple frase de una joven unió los destinos de dos extraños. Una dramática revelación de un pasado olvidado que te conmoverá hasta las lágrimas. Madrid, octubre de 2024. El reloj de la Plaza Mayor marcaba las 3 de la tarde. El sol de otoño, generoso, se filtraba entre los edificios históricos, iluminando las bulliciosas calles. En una de las callejuelas laterales, casi escondido entre boutiques de moda y cafeterías modernas, se encontraba el pequeño taller de joyas antiguas de don Rafael. Don Rafael, de 68 años, era un hombre de manos nudosas y ojos cansados pero sagaces. Había dedicado más de 50 años de su vida a dar nueva vida a piezas viejas y olvidadas. Cada arañazo, cada imperfección en una joya, le contaba una historia. Su pelo, antes negro azabache, ahora era una melena blanca y dispersa, y las gafas de media luna se apoyaban sobre su nariz avileña, siempre observando el más mínimo detalle. Don Rafael vivía para su taller, un santuario de la memoria donde el tiempo parecía haberse detenido. Pero en los últimos 20 años, una tristeza silenciosa se había aferrado a su corazón, una herida abierta que no había podido sanar. La pérdida de su única hija, Elena, en un trágico accidente de coche 2 décadas atrás, había dejado un vacío inmenso. Elena no solo era su hija, era su aprendiz, la heredera de su pasión, la luz de sus ojos. Aquel martes, la campana de la entrada tintineó, anunciando una nueva clienta. Levantó la vista de una antigua pulsera de plata que pulía y vio a una joven de unos 20 años. Era Laura, de 25 años, con el cabello castaño recogido en una coleta desordenada y unos ojos grandes y expresivos, llenos de una mezcla de nerviosismo y esperanza. En sus manos sostenía un pequeño pañuelo de tela, del que sobresalía un collar de oro aparentemente sencillo, pero con una cadena rota. Era un colgante ovalado, con un delicado grabado floral en un lado y liso por el otro. «Disculpe, ¿es usted don Rafael?», preguntó Laura, su voz era suave pero firme. «Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarla, señorita?». Laura desdobló el pañuelo y le tendió el collar. «Necesito que me repare la cadena de este collar, por favor. Es muy importante para mí». Don Rafael tomó la pieza con sus dedos experimentados. Era oro de buena calidad, el grabado, aunque algo desgastado, era de una factura exquisita. Al darle la vuelta para examinar el broche roto, sus dedos rozaron el lado liso del colgante. Y entonces, como si un rayo le hubiera atravesado el cuerpo, sintió que el mundo se detenía. En el lado liso, apenas visible para el ojo inexperto, había una pequeña inscripción grabada, las iniciales RL y debajo, la fecha 12 de mayo del 74. Don Rafael sintió un escalofrío. Ese grabado, esas iniciales, esa fecha, eran idénticas a las de un collar que él mismo había creado, una pieza única que había diseñado y fabricado con sus propias manos 40 años atrás para el amor de su vida, su difunta esposa, Rosa López. Él y Rosa se habían casado el 12 de mayo de 1974. Le había hecho ese colgante como regalo de bodas. Pero ese collar, después de la muerte de Rosa, había sido entregado a su hija, Elena. Y tras el accidente de Elena, 25 años atrás, el collar había desaparecido. Nadie lo había encontrado en los restos del coche. ¿Era posible? No podía ser una coincidencia. «Disculpe, señorita», dijo don Rafael, su voz apenas un susurro, luchando por mantener la compostura. «Este collar, ¿de dónde lo sacó?». Laura lo miró, extrañada por su reacción. «Era de mi padre. Siempre lo llevó. Falleció cuando yo era muy pequeña, pero mi madre siempre lo guardó para mí. Dice que era lo único que le quedó de él». Don Rafael sintió un golpe en el pecho. ¿El padre de Laura? Pero las iniciales RL eran las de Rosa López, su esposa. ¿Y el 12 de mayo del 74? La fecha de su boda. Era su collar, el de Elena.
Si era de su padre. ¿Quién era su padre? ¿Cómo se llamaba su padre, señorita? Preguntó don Rafael, su voz temblaba a pesar de sus esfuerzos por controlarla. Laura vaciló, la pregunta le parecía extraña. Mi padre se llamaba Ricardo León, respondió finalmente. Falleció en un accidente de tráfico hace 20 años. Don Rafael sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Ricardo León. Un nombre que conocía muy bien. Ricardo era el hombre con el que su hija Elena había estado saliendo en secreto, un hombre al que él, don Rafael, nunca había aprobado, al que consideraba no apto para su hija. Un hombre al que Elena había amado desesperadamente. Después del accidente de Elena, Ricardo también había desaparecido, se había esfumado sin dejar rastro, y don Rafael siempre había sospechado lo peor, creyendo que la había abandonado antes de la tragedia. La policía nunca lo encontró. ¿Podría ser? ¿Podría ser que el accidente de Elena no había sido el final? Don Rafael miró el collar de nuevo, ahora con una perspectiva completamente diferente. Si ese era el collar de Elena, y el padre de Laura lo había tenido, ¿qué significaba? Señorita Laura, dijo don Rafael, su voz más firme ahora, con una urgencia que no pudo ocultar. Necesito que me cuente todo sobre su madre. Todo. Laura lo miró, asustada por la intensidad de sus ojos. Mi madre se llama Isabel García, respondió, confundida y nerviosa. Vive en un pequeño pueblo de Extremadura. ¿Por qué? ¿Pasa algo con el collar? Don Rafael sintió un jarro de agua fría. Isabel García. No Carmen. No su Elena. La tensión en su cuerpo se relajó un poco, pero la confusión se intensificó. Si no era su hija, ¿cómo tenía ese collar? Disculpe mi insistencia, dijo Antonio, forzando una sonrisa para tranquilizarla. Es que este collar tiene un grabado muy peculiar que he visto antes, en un diseño muy específico que solo yo creé hace décadas. Necesito saber la historia detrás de él para entenderlo bien y repararlo. Laura, aunque aún algo inquieta, aceptó. Bueno, mi madre dice que el collar era de mi padre, Ricardo. Lo llevaba siempre. Me dijo que lo consiguió en Madrid, antes de que ella lo conociera. Falleció en un accidente de coche hace 20 años. Ella siempre dijo que era lo único que le quedaba de él. Por eso es tan importante para mí. La mención del accidente de coche hace 20 años y la edad de Laura, 25 años, desató una cascada de conexiones en la mente de don Rafael. Elena había muerto hace 20 años, supuestamente en un accidente de coche. Y Laura tenía 25. Eso significaba que Laura había nacido 5 años antes del accidente de Elena. ¿Y el padre de Laura, Ricardo León, era el Ricardo que Elena amaba? El Ricardo que había desaparecido sin dejar rastro después del accidente de Elena. Don Rafael se sentía como si estuviera armando un rompecabezas cuyas piezas llevaban 2 décadas dispersas. ¿Y tu madre, la señorita Isabel, te habló alguna vez de dónde era Ricardo, de su familia, de su pasado en Madrid? Preguntó don Rafael, su voz llena de una nueva urgencia. Laura pensó por un momento. No mucho, la verdad. Era muy reservado con su pasado. Solo que había venido de Madrid y que había dejado atrás muchas cosas para empezar de nuevo con mi madre en el pueblo. Don Rafael se inclinó sobre el mostrador, sus ojos fijos en los de Laura. Señorita, ¿puedo ver una foto de su madre? Y de su padre, si tiene alguna. Laura dudó, pero la seriedad en los ojos del joyero la convenció. Sacó su teléfono y encontró algunas fotos antiguas. Al ver la foto de Ricardo, don Rafael sintió un vuelco en el estómago. Era él. El mismo Ricardo, aunque más joven y sin la barba que recordaba. Y la foto de Isabel, la madre de Laura. Era una mujer guapa, con una sonrisa amable. Nada que ver con su Elena. Don Rafael sintió un nudo en la garganta. La verdad, aunque confusa, empezaba a tomar forma. El collar, el grabado, las iniciales, la fecha, todo apuntaba a su propia historia. Su hija Elena, hace 25 años, antes de su supuesto accidente, había desaparecido durante un tiempo,
un periodo que él nunca había comprendido del todo. Ella estaba enamorada de Ricardo León, y él se había opuesto a esa relación. ¿Habría sido posible que Elena y Ricardo hubieran tenido un hijo, en secreto, antes de que el mundo de don Rafael se derrumbara? Y que, por alguna razón, Ricardo se hubiera llevado ese collar, el collar de la madre de Elena, el collar que él, don Rafael, había hecho para Rosa? Señorita Laura, dijo don Rafael, su voz apenas audible. Necesito que me acompañe a un lugar. Ahora mismo. Laura lo miró, asustada. ¿Pero qué pasa? Mi collar tiene algún problema. Don Rafael no respondió, solo agarró su bastón y se dirigió a la puerta. Confíe en mí. Esto es más importante que cualquier reparación. Salieron del taller, el aire frío de la tarde les golpeó en la cara. Don Rafael, con una determinación que no había sentido en años, la guió por las calles de Madrid, la cojera en su pierna apenas perceptible bajo la urgencia de su paso. Laura lo siguió, una mezcla de miedo, curiosidad y un extraño presentimiento en su corazón. Recorrieron varias calles, cruzaron plazas, hasta que don Rafael se detuvo frente a un gran edificio de apartamentos. Sacó una llave de su bolsillo y la introdujo en la cerradura. Este es mi hogar, dijo, su voz ronca. Pero antes, fue el hogar de mi hija. De Elena. Entraron en un apartamento amplio pero silencioso, lleno de polvo y de sombras. Don Rafael encendió las luces, revelando un espacio que parecía congelado en el tiempo. Laura miró a su alrededor, una extraña sensación de familiaridad la invadió. Había fotos en las paredes, objetos decorativos, libros en las estanterías. Y en una vitrina, expuesto con reverencia, vio un collar. Un collar idéntico al que llevaba en su mano, al que había sido de su padre. «Este collar», murmuró Laura, señalando la vitrina. «Es igual que el mío». Don Rafael asintió, sus ojos fijos en el colgante. «Sí, lo es. Lo hice yo. Era de mi esposa, tu abuela. Y después, de mi hija, Elena». Laura sintió que la cabeza le daba vueltas. ¿Su abuela? ¿Su tía? Pero yo no tengo abuelos maternos que vivan en Madrid, dijo Laura, su voz un murmullo. Don Rafael la miró a los ojos, una profunda tristeza y una inmensa esperanza en su mirada. No. No los tienes. Porque tu madre biológica, la que te dio a luz, era mi hija. Ella era Elena. Laura se quedó sin aliento. El aire se volvió denso. Eso no puede ser, susurró. Mi madre es Isabel. Mi padre era Ricardo. Don Rafael asintió con lentitud, cada palabra un peso en el aire. Ricardo León era el hombre que amaba a mi hija, Elena. Un hombre al que yo no aprobaba, lo admito. Pero ellos se amaban. Y hace 25 años, antes del accidente que yo creí que le costó la vida a Elena, ella desapareció durante unos meses. Tú naciste unos meses después de eso. Ella te tuvo en secreto. Ricardo te crió. Y por alguna razón, te ocultaron de mí. Don Rafael le mostró fotos de Elena, una joven radiante con los mismos ojos que Laura, la misma sonrisa. Le habló de su hija, de su amor por la joyería, de cómo había soñado con que continuara el taller. Laura miraba las fotos, las lágrimas brotaban de sus ojos. Era innegable. Las facciones, la sonrisa. Elena era su madre. Su verdadera madre. ¿Por qué?, preguntó Laura, su voz rota por el llanto. ¿Por qué me ocultaron la verdad? ¿Por qué mi madre Isabel y mi padre Ricardo nunca me lo dijeron? Don Rafael suspiró, la carga de 2 décadas de secretos pesaba sobre sus hombros. Eso es lo que tenemos que averiguar. Ricardo te crió con Isabel. Pero Elena, mi hija, yo la di por muerta hace 20 años. Ella es tu madre. Y el collar que has traído, era suyo. Era un símbolo de nuestra familia, de nuestro amor. La revelación cambió todo. Las horas pasaron, Laura llorando, don Rafael contándole cada detalle que sabía, cada recuerdo de Elena, cada dolor de su pérdida. Laura descubrió que su padre,
Ricardo no había muerto en el mismo accidente que Elena, sino que había vivido. Que él y su madre Isabel habían decidido criarla en secreto, lejos de Madrid y de la familia de Elena. El misterio del por qué se cernía sobre ellos. Laura se dio cuenta de que no había sido una casualidad haber elegido ese taller. El destino, en su intrincado diseño, la había llevado a los brazos de su verdadero abuelo, a la verdad de su origen. Don Rafael, por primera vez en años, sintió que un rayo de esperanza iluminaba su vida. Su Elena no estaba completamente perdida. Tenía una hija. Una nieta. La búsqueda de respuestas comenzó. Con la ayuda de don Rafael, Laura y él viajaron al pequeño pueblo de Extremadura donde Laura había crecido. Allí, Isabel García, la mujer que Laura siempre había creído su madre, los recibió con una mezcla de sorpresa y temor. La verdad, aunque dolorosa, debía ser dicha. Isabel reveló que Ricardo y Elena habían tenido una relación complicada. Elena, sintiéndose rechazada por don Rafael y la presión de su familia, había decidido tener a Laura en secreto, lejos de Madrid. Ricardo había prometido criarla como suya con Isabel, que era una amiga cercana. Pero Elena no había muerto en el accidente. Había fingido su muerte para escapar de una situación compleja que la superaba, de la presión familiar y de una relación que se había vuelto tóxica con Ricardo. Había querido darle a Laura una vida normal, lejos de su mundo. Después del nacimiento de Laura, y con la ayuda de Ricardo e Isabel, había orquestado su propia muerte para desaparecer y empezar de cero en otro lugar. La noticia fue devastadora para Laura. Su madre era su madrastra, su padre le había ocultado la verdad, y su madre biológica, a la que había creído muerta, estaba viva. Pasaron meses de dolorosas conversaciones, de reproches, de lágrimas. Laura, con el apoyo de don Rafael, insistió en encontrar a Elena. La búsqueda fue larga, y las pistas escasas. Elena había cortado todos los lazos. Pero don Rafael, impulsado por el renacimiento de su nieta, no se rindió. Finalmente, después de una investigación privada y mucha perseverancia, encontraron a Elena en una pequeña isla en Canarias, viviendo una vida solitaria y discreta, trabajando en una galería de arte. La confrontación fue tensa, emotiva, llena de preguntas sin respuesta y arrepentimientos. Elena, ahora una mujer de 45 años, con los ojos llenos de culpa y miedo, explicó su decisión. El peso de las expectativas, la presión de la familia, una relación turbulenta con Ricardo, la necesidad de proteger a Laura de un mundo que ella consideraba demasiado complicado para un niño. Había creído que desaparecer era la única forma de dar a Laura la oportunidad de una vida normal, lejos del caos de su propia existencia. Pero el amor, como el oro, es inquebrantable. A pesar de las mentiras y los años perdidos, Laura, impulsada por la bondad de su abuelo don Rafael y su propio deseo de entender, comenzó a perdonar. Elena, por su parte, se abrió lentamente al amor de su hija y al perdón de su padre. El collar, esa pequeña pieza de oro con una historia oculta, se convirtió en el símbolo de su reunificación. No era una familia perfecta, ni mucho menos, pero era una familia que, después de 20 años de un secreto doloroso, estaba dispuesta a reconstruirse. Don Rafael, que había perdido a su hija y la esperanza, ahora tenía una nieta y una hija de vuelta en su vida. Laura, que creía ser huérfana de padre y tener una madre, descubrió una familia extendida llena de amor y de historia. Y Elena, que había huido de su pasado, encontró la redención y el amor incondicional en los brazos de su hija y su padre. La historia de un collar roto que unió a dos extraños, revelando un secreto familiar guardado por 2 décadas, demostró que la verdad, por dolorosa que sea, siempre encuentra el camino, y que la esperanza, como el oro, brilla más fuerte después de pasar por el fuego.